Audio 4 de la tercera parte del artículo de Alejo Maldonado Gallardo sobre la Revolución Mexicana. Es la tercera parte, titulado El Maderismo, que va de la página 395 a la página 399. Las partes de esa tercera subdivisión es la siguiente: la sublevación maderista y los acuerdos de Ciudad Juárez, el interinato de León de la Barra y comienzo del gobierno de Madero, el plan de Ayala y la lucha por la tierra, los levantamientos antimaderistas, las posturas de Estados Unidos y Alemania, la comillas decena trágica, fin de las comillas, para terminar ahí con la decena trágica en la página 399. El maderismo. El gran descontento que el régimen porfirista generó en los más disímiles sectores de la sociedad mexicana con su política entreguista, represiva y antipopular estalló en 1910. La revolución comenzó formalmente cuando Madero, exiliado en Estados Unidos, llamó a la insurrección contra la dictadura y desconocía las fraudulentas elecciones y al gobierno de Díaz. Además, esgrimía la no reelección presidencial, ofrecía la igualdad de derechos de mexicanos y extranjeros e incluía vagas promesas de devolución de tierras a los campesinos e indígenas que terminaron por desencadenar el levantamiento armado. La sublevación maderista y los acuerdos de Ciudad Juárez. La insurrección contra la dictadura había sido convocada en el Plan de San Luis, 5 de octubre, para el domingo 20 de noviembre de 1910. Los primeros alzamientos ocurrieron en el norte de México frente a la frontera con Estados Unidos. Allí se levantaron en armas Francisco Villa, Pascual Orozco y otros jefes de pequeñas partidas campesinas. Algunos de ellos gozaban de una posición económica semejante a la familia Madero. Unos más eran caciques regionales o dirigentes populares. En otras partes, como en el centro del país, la insurrección maderista no alcanzó gran fuerza. Pero en el sureño estado de Morelos se formó un verdadero ejército revolucionario dirigido por Emiliano Zapata. Al margen de los maderistas, los magonistas del Partido Liberal Mexicano obtuvieron desde fines de 1910 victorias militares en Veracruz, Baja California y Chihuahua, aunque no pudieron consolidarlas. 6 meses después, el 10 de mayo de 1911, Villa y Orozco se apoderaron en la frontera con Estados Unidos de la estratégica Ciudad Juárez. Un poco más tarde, los zapatistas tomaron la importante ciudad de Cuautla y después a Cuernavaca, que era la capital de Morelos, o es Cuernavaca, capital de Morelos. Fue en esa época cuando algunos jefes revolucionarios empezaron a hablar de la distribución de la tierra y apareció en el imaginario popular esa demanda. La insospechada magnitud de la insurrección precipitó la crisis de la dictadura. El anquilosado gobierno y ejército de Díaz no aguantó las primeras oleadas armadas y con la pérdida de Ciudad Juárez todo el sistema se vino abajo. Temiendo que las acciones maderistas desencadenaran una incontrolada guerra campesina, emisarios porfiristas firmaron apresuradamente el 21 de mayo un acuerdo con Madero en Ciudad Juárez, donde se contemplaban la renuncia de Díaz y nuevas elecciones. También se acordó desarmar y desmovilizar a los grupos revolucionarios, pues dejaba intacto al régimen porfirista. Dice que esa medida de desmovilizar a los grupos revolucionarios tuvo la oposición de Villa y de Carranza. Un factor a favor de esa transacción fue la presión de Estados Unidos, pues 2 meses atrás el presidente William Taft había concentrado miles de hombres en la frontera y enviado sus navíos a patrullar las costas mexicanas. Los sectores burgueses de ambos bandos buscaron evitar una intervención militar y controlar al campesinado levantado en armas. Firmados esos acuerdos, Porfirio Díaz se fue a Francia. Con su salida del país y la entrada triunfal de Madero en la Ciudad de México el 7 de junio, los círculos liberales de la burguesía dieron por concluida la revolución. Interinato de León de la Barra y comienzo del gobierno de Madero.
En esas circunstancias ocupó la presidencia de manera interina entre el 25 de mayo y el 6 de noviembre de 1911 Francisco León de la Barra, quien tenía la encomienda de convocar a nuevas elecciones, lo que agitó la política en México. El Partido Liberal Mexicano emergió de la ilegalidad y las organizaciones obreras aparecieron públicamente. El campesinado, sobre todo el zapatista, consideró que el simple cambio político no había terminado con la revolución. Reafirmaban las exigencias agraristas frente a los planes represivos del gobierno interino, que el 9 de agosto envió al general Victoriano Huerta a combatirlos, y a los esfuerzos conciliadores de Madero. Rotas las relaciones con el maderismo, Zapata mantuvo su actitud beligerante aún después de la elección y la toma de posesión de Madero como presidente de México el 15 de octubre y 6 de noviembre. El nuevo mandatario, que obtuvo también mayoría en la Cámara de Diputados, pronto se vería rodeado de enemigos, al tiempo que desilusionaba las expectativas de las masas campesinas, defraudadas por su pasividad e indecisión. Reflejaba la situación contradictoria de la burguesía mexicana. Por un lado, quería participar del poder y garantizar un mínimo de democracia política. Por otro, sus intereses los enfrentaba a cualquier intento de reforma agraria y a repudiar la acción de los campesinos armados. Aun y cuando el presidente gobernó con respeto a las leyes y a las fuerzas políticas, incluidas las del antiguo régimen, no fue suficiente para mantener un consenso social favorable. Por ello intentó neutralizar el movimiento revolucionario con concesiones y una represión selectiva y moderada, a la vez que pretendía introducir en el país correcciones a la vía de desarrollo capitalista. Era un intento por reimplantar el viejo programa que los liberales del siglo XIX soñaran para México y que el régimen de Díaz había desvirtuado. El plan de Ayala y la lucha por la tierra. Una de las consecuencias que trajo la posición de Madero al priorizar los objetivos políticos por encima de los sociales fue relegar las promesas agrarias contenidas en el Plan de San Luis, que eran restitución de tierras a los pueblos que las habían perdido en el régimen anterior. Esa fue la causa principal de la ruptura de Zapata con él. Ante esas circunstancias, varios dirigentes zapatistas firmaron el Plan de Ayala firmado el 28 de noviembre de 1911. Ahí se denunciaba la claudicación de Madero, se le desconocía como jefe del movimiento y se llamaba a su derrocamiento. En su lugar se reconocía a Pascual Orozco. También se exponían las transformaciones agrarias por las que prometían luchar y retomaban las propuestas del Plan de San Luis con algunas adiciones. Se agregaba que todo pueblo que hubiese sido despojado de sus bienes debería tomar posesión de ellos y protegerlas con las armas, y que el Plan de Ayala tendría una aplicación inmediata en los territorios zapatistas. Con todo y su relevancia, este documento muestra la visión localista y el reductivismo de sus autores sobre los problemas nacionales, pues deja fuera otras regiones del país y reivindicaciones de sectores oprimidos que sean distintos a ellos. Levantamientos antimaderistas. 3 meses después de anunciado el Plan de Ayala, cuando en Morelos los zapatistas se enfrentaban a las fuerzas del gobierno, se acentuaron las diferencias entre Madero y Pascual Orozco, resentido por no haber sido considerado para gobernador de Chihuahua, puesto al que consideraba tenía derecho por los servicios prestados a la revolución. Terminó rebelándose contra el gobierno de Madero el 3 de marzo de 1912, esgrimiendo el llamado Plan de Chihuahua, o también con el plan La Empacadora, del 25 de marzo del mismo año, 22 días después. Ahí exigía reformas bajo el influjo del viejo ideario del Partido Liberal Mexicano, pues entre ellas la agraria, también salarios más altos y reconocimiento de sindicatos, todo ello junto a un virulento nacionalismo antinorteamericano. El radical programa de Orozco ocultaba sus vínculos con elementos porfiristas y de la burguesía local que le suministraban apoyo financiero, social y político. Instalado en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, Orozco pasaba el tiempo entre fiestas y agasajos ofrecidos por los hacendados. En esas condiciones, no le fue difícil al general Huerta liquidar a sus fuerzas. Otros levantamientos antimaderistas identificados con el porfiriato ocurrieron casi en el mismo lapso, protagonizados por los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. También fueron derrotados y les llevó a presidio. Estos acontecimientos revelaban la creciente oposición a Madero, a la que debe añadirse la creciente hostilidad norteamericana. Postura de Estados Unidos y Alemania.
Al principio, el gobierno de Washington vio con simpatía a Madero. Suponía que mantendría el statu quo socioeconómico y político, favoreciendo los intereses estadounidenses frente al capital europeo. Sin embargo, esa posición varió después que toma posesión como presidente, y para marzo de 1912, con 5 meses después, ya estaba haciendo lo posible por derrocarlo. En parte por la enemistad de Madero con el embajador Henry Lane Wilson y sus conflictos con la American Smelting and Refining Company, competidora de la familia Madero en la explotación y refinación de minerales. También por el despido de los empleados norteamericanos que no hablaban español, despidos de los ferrocarriles a los que no hablaban español, sus tratos con Alemania y el pequeño impuesto establecido al petróleo. Además, porque su gobierno era incapaz de acallar las crecientes protestas populares. A ello se sumaba haber permitido la formación de sindicatos que impulsaron una ola de huelgas entre 1911 y 1912, la libertad de expresión que ocasionó ataques públicos contra Estados Unidos, las demostraciones anti-yanquis no reprimidas y, sobre todo, el temor a la sublevación zapatista que presagiaba un levantamiento general en el país y ante la cual Madero se mostraba impotente de controlar. En un principio, los alemanes estuvieron también satisfechos con la política exterior de Madero por los privilegios a su banca y el rompimiento del monopolio francés en el aprovisionamiento de equipos militares para el ejército federal. Pero más tarde fueron adoptando igualmente una posición adversa al presidente mexicano por el auge del movimiento campesino y las posiciones cada vez más radicales de los maderistas de izquierda, así como su desacuerdo con las libertades permitidas. Esta predisposición llevó al embajador de Alemania, a Hinze, a sumarse en las maniobras de L. Wilson para derrocarlo, de Henry Lane Wilson. La debilidad del gobierno de Madero tenía sus orígenes en los tratados de Ciudad Juárez, donde había acordado licenciar a las tropas revolucionarias, mientras el ejército porfirista continuó garantizando la paz y el orden público. Bueno, esa licencia que hizo Madero en la ciudad de Juárez, mediante el Tratado de la Ciudad de Juárez, le apartó de los líderes que lo llevaron al poder. En eso radicaba la debilidad. Y al mismo tiempo que eso pasaba, el ejército porfirista, que nunca tuvo confianza en el presidente, seguía existiendo, continuaba garantizando la paz y el orden público. Así, para inicios de 1930 se preparaba la caída de Madero, quien perdió rápidamente el apoyo popular y fue quedando a merced del ejército federal, de la vieja burocracia porfirista y de las intrigas norteamericanas. La decena trágica. En la mañana del 9 de febrero de 1913 estalló una nueva rebelión contra Madero, encabezada por los antiguos generales porfiristas Manuel Mondragón, Félix Díaz y Bernardo Reyes. Los dos últimos hasta entonces en prisión. El golpe militar comenzó ese día con la liberación de Díaz y Reyes por las tropas de Manuel Mondragón. En los primeros momentos los insurrectos sufrieron un duro revés al atacar el Palacio Nacional. En esa acción murió el general Reyes, Bernardo Reyes. Para hacer frente a la rebelión, el presidente nombró a Victoriano Huerta como jefe de las tropas. La defensa del gobierno por los efectivos todavía leales dio lugar a una guerra simulada, conocida la guerra como la Decena Trágica, que fue del 9 al 18 de febrero. La defensa de ese gobierno por los efectivos todavía leales dio lugar a una guerra simulada en la que Huerta, al frente de las fuerzas gubernamentales, aparentaba oponerse a los golpistas, cuando en realidad hacía todo lo posible para facilitarles el triunfo en la Decena Trágica. En esos convulsos días, el embajador Henry Lane Wilson mantenía permanentes contactos con Félix Díaz y con Huerta, para ponerlos de acuerdo y precipitar la caída del presidente. El representante norteamericano necesitaba el respaldo de sus colegas para llevar a cabo sus maniobras. Organizó un conciliábulo dentro del cuerpo diplomático que le permitiera actuar en nombre de Estados Unidos y las potencias europeas. Para ello, la única salida al conflicto era la sustitución de Madero, de lo que finalmente se ocupó el propio Huerta.
después de un acuerdo con los golpistas en la sede de la representación estadounidense. Estoy en la página 399, es el fin de este cuarto audio. Gracias.